básica es la parte inicial de toda lectura del electrocardiograma. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que saber básicamente una secuencia de lectura cuando veamos un electrocardiograma, ya que el electrocardiograma tiene diferentes variables para poder revisarlas y tiene que tener una secuencia. Cuando nosotros leamos esta secuencia vamos a poder entender diferentes patologías, como por ejemplo bloqueos auriculoventriculares, bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado, las características de la onda, algunas alteraciones como por ejemplo bloqueos completos de rama, arritmias, infartos, etc. Con el electrocardiograma vamos a poder identificar múltiples patologías solamente conociendo los patrones, ya que la electrocardiografía es el estudio de patrones. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo veo un patrón, como le llaman en orejas de conejo, yo podría sospechar que es un bloqueo completo de rama derecha. Igual, un infradesnivel del segmento ST, yo podría sospechar que es un infarto. Entonces vamos a ver patrones básicamente dentro de la lectura del electrocardiograma. En esta primera parte vamos a ver solamente la parte, digamos, normal de la lectura del electrocardiograma, en el cual tenemos que considerar algunos puntos importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad, ya que a través de la colocación de los electrodos nosotros vamos a poder registrar gráficamente toda la parte eléctrica del corazón, ¿sí? Viendo las ondas. Por ejemplo, acá vemos una... ¿pueden ver la flechita que pongo, o no se ve la flecha? Sí se ve, doctor. Ya. Sí se ve. Entonces, por ejemplo, acá vemos la onda R, ¿no? Es una onda R. Acá vemos la onda P, la onda T, el segmento ST, etc. Entonces, estos gráficos están registrados a través de electricidad, que se transmite a través de los electrodos cuando colocamos un electrocardiograma. La electrocardiografía es un método no invasivo, por lo tanto no hace ningún daño. Es simple, reproductible y muy económico, ¿no? Que generalmente ya lo tienen todos los centros de salud, clínicas, porque nos ayuda bastante en el diagnóstico de un paciente cardíaco principalmente. Este electrocardiograma fue diseñado por Einthoven en el año 1906, ¿no? Desde ahí que se empieza a trabajar con este equipo que es el electrocardiógrafo. Y nos va a brindar información útil en todas las enfermedades cardíacas. Y por eso es importante, cuando nosotros hacemos la evaluación cardíaca de un paciente, tener un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a brindar mucha información. Como les decía en clases, ¿no? A veces como en son de broma, yo viendo un electrocardiograma podría saber toda la historia del paciente, siempre y cuando tenga que saber leer un electrocardiograma adecuadamente. Entonces, no puede haber una evaluación cardíaca que no incluya un electrocardiograma. Como les había indicado anteriormente, el electrocardiograma es el estudio de patrones o formas que se van a dibujar cuando nosotros hagamos este registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Por lo tanto, tenemos algunos patrones clásicos, como por ejemplo este, ¿no? En la parte del lado izquierdo, acá vemos la derivación de 2. Este es un electrocardiograma normal. Pues yo cuando veo este electrocardiograma normal con una onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, con estas características yo voy a decir que este es un electrocardiograma normal. Pero si yo veo diferente a este patrón, que es el patrón normal, por ejemplo, vamos acá a D1 y veo que la onda T se ha invertido, inclusive hay un infradesnivel del segmento ST, yo diré que este patrón corresponde a un infarto agudo de miocardio, o lo que se llama lesión subepicárdica. En este caso, si es de uno, podría ser de la cara lateral alta. O veo en la parte inferior que ya no está hacia abajo, sino en sentido contrario, hacia arriba, que parece inclusive la montura de un camello, ¿no? Que así se le llama. Este patrón, por ejemplo, es un patrón de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, yo conociendo los patrones voy a poder identificar
algunas enfermedades cardíacas. Acá tengo otro ejemplo. El ejemplo clásico, ¿no? Que le llaman la imagen en orejas de conejo. Acá una pequeña R, la onda S y luego la onda R alta con la onda T invertida. Cuando yo veo este patrón en las derivaciones B1 y B2, con algunas características más que luego vamos a describirlas, yo diré que este es un bloqueo completo de la rama derecha de las de His. Otro patrón característico, por ejemplo, es este, ¿no? Que se ve muy frecuentemente en los síndromes de preexcitación. Veo acá una pequeña onda P, la onda delta, que es como una pancita al inicio de la onda R, el pico alto y luego la onda T invertida. Entonces, onda P con intervalo PR corto, con onda D y onda T invertida. Este es un síndrome de preexcitación asociado a un síndrome que se denomina de Wolff-Parkinson-White. De esto vamos a ver mucho. Yo tengo muchos ejemplos de electrocardiogramas de pacientes en los cuales se presenta este patrón, ¿sí? Y es muy frecuente. Entonces, los patrones característicos los vamos a tener que memorizar. Cuando veamos un patrón, yo lo voy a asociar a una enfermedad electrocardiograma, a una enfermedad coronaria que esté asociada a un problema del corazón. Entonces, hay que tratar de memorizar algunos patrones característicos en el electrocardiograma. Esta es la evolución del electrocardiógrafo. Habíamos dicho que este señor William Einthoven en el año 1860, nació en el año 1860 y en el año 1906 se dedicó al estudio de la electrocardiografía. ¿Y cuál fue el primer electrocardiógrafo? Fue este, ¿no? ¿Ven? Es una máquina muy grande donde se tenía que conectar a través de un galvanómetro unas cuerdas a los pies y se transmitía la electricidad a través del agua, porque en estos baldes había agua, que son buenos transmisores de electricidad, y los cables que estaban conectados a las piernas y a los brazos hacían que a través de este galvanómetro se formen estas ondas electrocardiográficas. Bueno, básicamente eran ondas de las derivaciones solamente de la cara o del plano frontal, ¿no? O sea, de D1, D2, ABL, ABR y ABF. Todavía acá no teníamos las derivaciones del plano horizontal, o sea, de B1 a B6. Pero así se empezó el estudio de la electrocardiografía gracias a este señor llamado William Einthoven. De ahí también que tenemos el triángulo de Einthoven, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, de donde salen todas las derivaciones y los ángulos para tener, por ejemplo, los grados en los cuales está dirigido el eje eléctrico del corazón. Y miren cómo ha evolucionado de este equipo que del año 1906 a los electrocardiógrafos que tenemos ahora, inclusive hay de bolsillo, ¿no? Que lo podemos tener y son económicos, como ya habíamos hablado anteriormente, son fáciles de utilizar. El problema es la lectura, ¿no? Hay mucha gente que hace electrocardiogramas pero no sabe leer. Entonces, eso es importante que ustedes sepan conocer la parte básica y la parte fundamental y más importante de la lectura del electrocardiograma. Entonces, cuando empezamos la lectura del electrocardiograma, tenemos que ver el papel. El papel es un papel milimetrado, ese es un papel de electrocardiograma. Y este papel tiene cuadrados pequeñitos, ¿ven? A ver, si yo dibujo acá, digamos que este es un cuadrado. El pulso está mal. Este es un cuadrado grande, ¿no? Todo este cuadrado. Entonces, en este cuadrado grande hay cuadrados pequeñitos. En un cuadrado grande hay 5 cuadrados hacia el sentido horizontal y 5 cuadrados en sentido vertical. Digamos que es este, ¿no es cierto? Esto. Por lo tanto, esto es importante que conozcan. El valor en sentido horizontal de un cuadrado pequeñito va a ser de 0.04. Acá está, 0.04 segundos. ¿Por qué nos va a ayudar conocer este valor? Porque nosotros vamos a tener que medir en las ondas del electrocardiograma estos cuadraditos. Por ejemplo, si yo veo que el intervalo PR es más de 0,20, yo hablaré de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. O si este intervalo es menos de 0.12, yo diré que es un síndrome de preexcitación.
Entonces, cada cuadradito pequeñito vale 0.04 segundos. Por lo tanto, un cuadrado grande sería 0.04 por 5, sería 0.20 segundos, como en este ejemplo, ¿no? De acá hacia acá es un cuadrado grande, por lo tanto vale 0.20 segundos. ¿Sí? Esto sí tienen que memorizar. Cada cuadrado pequeñito 0.04 en sentido horizontal y en sentido vertical, como vemos en este ejemplo, vale 0,1 milivoltio. 0,1 milivoltio. Por lo tanto, 5 cuadrados va a equivaler a 0,5 milivoltios. Esto es importante porque a través de la medición de estas ondas también podemos saber si este paciente tiene, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Como hay un índice que se llama índice de Sokolov-Lyon, o el índice de Cornell, donde medimos B1 y B5 o B6 y mide más de 38 milivoltios, hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en resumen, un cuadrado pequeño en sentido horizontal, 0.04, y en sentido vertical, 0.1 milivoltio. Y otra cosa que tenemos que considerar cuando hacemos la lectura del electrocardiograma es que nuestro electrocardiograma tiene que estar configurado a una velocidad de 25 milímetros por segundo y una amplitud de por milivoltio. Siempre, en todo electrocardiograma viene esa configuración de la velocidad de 25 milímetros por segundo y una amplitud de 10 milímetros por milivoltio. Cuando nosotros vemos las derivaciones, tenemos las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. ¿Cuáles son las derivaciones bipolares? Son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones, esas son en sentido o en el plano frontal. Y en el plano horizontal o precordiales tenemos las derivaciones de B1 a B6. Cuando vemos el triángulo de Einthoven, que es este, vamos a ver acá, las derivaciones unipolares sería ABL, ABR y ABF, ¿no? Y las derivaciones bipolares sería acá D1, D2 y D3. Acá está el ejemplo. D1, D2 y D3. Las derivaciones bipolares. ¿Por qué hablamos de bipolares? Porque va esta derivación D1, por ejemplo, va de ABR hasta ABL. ¿Ven este vector? La flecha. Va de ABR a ABL. La derivación de 2 va de ABR a ABF y la derivación de 3 va de ABL a ABF. Y esas son las unipolares solamente. ABL, ABR y ABF. Ok, acá tenemos el triángulo de Einthoven, ¿no? Lo mismo que habíamos hablado antes. Derivación de 1, derivación de 2 y derivación de 3. Y a esto le podemos aplicar sus perpendiculares, que cortan tanto a D1, a D2 y a D3. Y de ahí se llama el sistema hexacial de Bailey, como esto, ¿no? Y acá vamos a calcular el eje eléctrico. O sea, del sistema hexacial, del triángulo de Einthoven, van a ser el sistema hexacial de Bailey, que es este. Y acá vamos a poder ver los grados de cada electrocardiograma, si por ejemplo está desviado a la derecha, si está desviado a la izquierda, o si el eje eléctrico es normal. Eso lo vamos a ver en los ejemplos posteriores. ¿Qué dice la teoría del dipolo? La teoría del dipolo dice que todo vector, como este vector, tiene dos cargas. Una positiva, que es la cabeza donde se dirige el vector, y una carga negativa, que es la cola del vector. A donde se dirija este vector, por ejemplo, si tenemos un electrodo en el brazo derecho y la actividad eléctrica se dirige hacia ese vector, lo va a ver como
positivo, porque está viéndolo la cabeza del vector. Y si lo veas en sentido contrario, la cola de este vector lo va a ver como carga negativa, como en este ejemplo, ¿no? Ven acá, este es el ejemplo. Acá tenemos un vector, la cabeza del vector que lo está viendo acá al electrodo y nos va a inscribir una onda positiva. En el sentido contrario, la cola que ve al electrodo lo va a ver como negativo cuando sea la cola, ¿no? Eso lo vamos a ver generalmente cuando hay inversión de las ondas o, por ejemplo, en ABR, ¿no? Que todas las ondas se ven negativas porque la cola del vector está viendo en sentido contrario. Entonces, digamos, en conclusión, cada vector tiene dos partes. La mitad, que está constituido por cargas positivas, y la otra mitad, que es la cola, que está constituido por cargas negativas. Dentro del sistema de conducción cardíaca tenemos, ya saben, la onda P. ¿Qué es la onda P? La despolarización de la aurícula. O sea, ¿no? Acá se inicia en el nodo sinusal la despolarización auricular o la actividad eléctrica del corazón. Este es el punto de inicio de la actividad eléctrica del corazón. Del nodo sinusal, cuando se activa este nodo sinusal o se despolariza, se forma la onda P. Tenemos la onda P. Luego la actividad eléctrica viaja hacia el nodo AB. Cuando llega al nodo AB y se despolariza el nodo AB, pasa la actividad eléctrica hacia ambos ventrículos, hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho. Y nos va a formar esta onda que se llama complejo QRS. Y luego, cuando se repolariza el ventrículo, nos va a llevar a la formación de la onda T. Entonces, onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. La onda T es la repolarización ventricular. Y a veces aparece una pequeña onda U después de la onda T, que dicen que puede estar asociada a una repolarización de los músculos papilares. ¿Y dónde están los músculos papilares? Están acá, ¿no? En ambos ventrículos. Estos músculos papilares, ¿qué hacen? Tienen cuerdas tendinosas que se van hacia las válvulas para que estos no se prolapsen o no se vayan hacia las aurículas, ¿no? Dicen que la onda U está asociada a una repolarización de los músculos papilares. Acá hay un ejemplo, la onda T y luego la onda U. No es frecuente ver la onda U, es muy raro ver la onda U. Entonces, ¿cuáles son las características de las ondas del electrocardiograma? Por ejemplo, tenemos la primera onda, que ya habíamos dicho que es la onda P. Y la onda P es la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Primero se despolariza la aurícula derecha, ya que la actividad eléctrica se inicia acá en la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Entonces, primero se despolariza la aurícula derecha y luego viajan hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, tienen doble despolarización, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Pero como la despolarización es tan rápida, solamente se ve como si fuera una sola despolarización y forma esta onda P, que es una deflexión positiva. No están separados, sino en el electrocardiograma veríamos de esta forma, ¿no? Que lo vemos cuando, por ejemplo, hay un crecimiento exagerado de la aurícula izquierda. Eso se llama onda P mitrale, ¿no? Cuando están muy separados, podría formar esta morfología, pero lo normal es que sea una sola onda, ¿no? Donde constituye la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. ¿Cuáles son las características normales de la onda P? Porque ahorita estamos hablando solamente de normalidad, no estamos hablando de patologías, ¿no? La onda P se caracteriza por tener una velocidad o una velocidad de 0.10 milisegundos. O sea, 2 cuadraditos y medio. Si queremos contar, 1 cuadrado, 2 cuadrados y medio. 1, 2, digamos, no está mal estas líneas. Pero serían 2 cuadraditos y medio. O sea, de acá, eso, ¿no? De una onda P. Entonces, en sentido horizontal, 2 cuadrados y medio máximo tiene que medir. Y en sentido vertical,
también 2 cuadrados y medio, o sea, 2.5 milímetros y 0.10 milisegundos. Si esta onda P es mucho más alta de 2 cuadraditos y medio, o más de 2.5 milivoltios, estaríamos hablando, por ejemplo, de un crecimiento auricular derecho. ¿Y en qué pacientes vemos esto? En pacientes con hipertensión pulmonar o en pacientes con, por ejemplo, una comunicación interauricular, donde haya aumento de presión del lado derecho del corazón con crecimiento auricular derecho principalmente, ¿no? Y eso se llama onda P pulmonar, es una onda P muy alta, más de 2.5 milivoltios. Y si esta onda es más ancha, digamos 0,14 milivoltios, hablamos del sentido contrario, que está habiendo un crecimiento de la aurícula izquierda. Eso igual podría estar asociado, por ejemplo, a una insuficiencia severa en la válvula mitral, donde hay mayor contenido de sangre en esta cavidad que es la aurícula izquierda, por lo tanto se dilata y nos va a hacer una separación de las ondas, de la onda P principalmente, ¿no? Y eso se le llama onda P mitrale. Entonces la onda P tiene que medir 2 cuadraditos en sentido horizontal y 2 cuadraditos en sentido vertical como máximo. Otra característica de la onda P es que en B1, en la derivación B1, tiene que ser isodifásica, o sea, la onda positiva y la onda negativa tiene que existir esto, ¿no? Tiene que ser una onda P bifásica. O sea, la onda P en B1 no es ni positiva ni negativa, es bifásica, así como vemos en este ejemplo. Es una característica también de la onda P, que en B1 sea bifásica. Si, por ejemplo, la onda P es más negativa o más positiva, estaríamos hablando igual de crecimiento de cavidades, ya sea derecha o izquierda. Y la onda P, y en realidad todo el complejo QRS, cuando esté en ABR, es siempre negativo. La onda P, el complejo QRS y la onda T son negativas en la derivación ABR. Siempre ya vamos a ver por qué. Luego de la onda P, vemos la onda Q. Una onda Q normal es una onda Q como este ejemplo. Una onda Q pequeña, ¿sí?, que es menos del 25% de todo el complejo QRS. Ven, es pequeñito. Esta es una onda Q normal que se produce por la despolarización del ventrículo izquierdo. Siempre hay. Entonces esta onda Q pequeña es normal. ¿Cuándo va a ser patológico? Cuando esta onda Q mida más del 25%, como este ejemplo, de todo el complejo QRS. ¿Ven? Ese es mucho más grande. Sería normal si fuera pequeñito, así como este. Pero cuando es más del 25% de la onda R, hablamos de una onda Q patológica. ¿Y en qué pacientes se ve esa onda Q patológica? En pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio. Otra característica de esta onda Q es que tenga muescas, como acá, ¿no? Ven una muesca y que sea ancho, más de 0,4 segundos o más de un cuadradito pequeño. Entonces, estas tres características nos va a indicar que esta onda Q no es normal, sino es una onda Q patológica, que sea más del 25% de la onda R, en amplitud que sea más de un cuadradito o más de 0,04 segundos, y que tenga muescas. Entonces, si yo veo estas características, diré, esta onda Q no es normal, es una onda Q patológica, que podría estar asociada a una necrosis o a un infarto agudo del miocardio. Y la onda T, ¿ven? Esta es una onda T normal, tiene un ascenso lento, llega a una cúspide y luego baja rápidamente. Es una onda T normal. Y también hay variaciones en la onda T, por ejemplo acá, en la hipercalemia, ¿no? Cuando el potasio está más de 5, tenemos una hipercalemia y esto cambia la morfología de la onda T. ¿Sí? Esto se ve principalmente en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tienen una deshidratación severa. Pues podríamos ver esta onda T muy alta, picuda, que podría confundirnos con un infarto de miocardio por isquemia subendocárdica, ¿no? Como por ejemplo en este ejemplo, ¿ven? Esta onda T se parece mucho a esta onda T. Entonces acá, ¿qué tiene que primar? La clínica.
Si el paciente viene por dolor precordial, es un paciente diabético, y veo estas ondas, yo sospecharé de un infarto, ¿no? Un infarto ST no elevado, que se llama isquemia subendocárdica. O podría tener también una inversión de las ondas T, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, esto es un signo de sobrecarga, como una hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes se acuerdan, hoy día hicimos un ecocardiograma a ese niño, que va a ser su caso clínico, tiene estas ondas igualitas. ¿Sí? Por cierto, mañana a las 7 de la mañana le voy a hacer la ecografía transesofágica, así que todos tienen que estar a las 7 en punto. Yo empiezo 7 en punto mañana. Vamos a revisar un poco el electrocardiograma y van a ver estas mismas características de las ondas, que son diferentes a estas ondas. Que esas ondas sí son de isquemia, ¿no? Es una onda T negativa simétrica. En cambio, esta no es simétrica. Entonces, algunas características de las ondas también tenemos que conocerlas para poder distinguir enfermedades, en este caso de tipo coronarias. Bueno, cuando vemos un electrocardiograma, ya les había dicho que las ondas son importantes. Cuando están hacia arriba se denominan deflexiones positivas, como la onda P, ¿no? Que tiene una deflexión positiva. Y por ejemplo, la onda Q tiene una deflexión negativa. Esto es cuando están por debajo de esta línea isoeléctrica, ¿sí? Que es esta. Entonces, ¿a qué se llama onda? La onda se llama a una deflexión, ya sea positiva o negativa. Es una onda, una deflexión positiva o negativa. Un segmento, como aquel segmento PR, es una línea isoeléctrica entre dos ondas. Por ejemplo, acá entre la onda P y la onda R. Es esta línea. Eso se le denomina segmento. Es el segmento PR, que es importante conocerlo. Y un intervalo va a ser una onda P más un segmento. El intervalo es una onda P, perdón, la onda P más el segmento PR. Eso se denomina intervalo PR. ¿Por qué es importante conocer los valores de este intervalo PR? El valor va de 0,12 a 0,20 segundos. Quiere decir que va de 3 a 5 cuadraditos. Si el intervalo PR es menor de 0,12, si es menor de 0,12, estamos hablando de síndrome de preexcitación. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de conducción del nodo sinusal al nodo AB es mucho más rápido. Y tal vez está yendo por otra vía, ¿no? Por una vía anómala. Por lo tanto, la velocidad es más rápida. Y eso se ve principalmente en pacientes con síndrome de preexcitación o pacientes con Wolff-Parkinson-White, como habíamos visto en un ejemplo anterior. Pero si el intervalo PR es mayor de 0,20, o sea, más de un cuadrado grande, nosotros hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, eso tienen que memorizarse, esos valores. Intervalo PR de 0,12 a 0,20. Menos de 0,12, preexcitación. Más de 0,20 sería un bloqueo AV de primer grado. ¿Sí? Entonces, luego el complejo QRS. Este complejo QRS empieza con la onda P y la onda R y la onda S. Tiene un valor de 0,08 a 0,10 segundos, o sea, de 2 cuadraditos a 2 cuadraditos y medio como máximo. Eso también tienen que saber. ¿Qué pasa si este complejo QRS mide más de 0,12? Si mide más de 0,12, o sea, más de 3 cuadraditos, y principalmente esto lo vamos a medir en las derivaciones B1, B2 o B5 y B6. Si es más de 0,12 con algunas características, vamos a confirmar el diagnóstico de bloqueo completo, ya sea de rama derecha o de rama izquierda. Entonces, todo complejo QRS tiene que medir menos de 0,10, o sea, menos de 2 cuadraditos y medio. Luego tenemos la onda, el intervalo QT, que también es otro valor que tienen que conocer de memoria, que va de 0,34 a 0,44. ¿Y de dónde se mide? Desde acá. Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T.
Eso se llama intervalo QT. Y esto es importante conocer porque a través de esto vamos a poder ver si es que hay algún tipo de alteración eléctrica asociado a canalopatías o asociado a déficit de algunos electrolitos, como por ejemplo el calcio, el potasio, el magnesio, ¿no? Cuando hay hipermagnesemia, el QT puede estar corto o puede estar más largo, igual en el potasio, en el calcio, en el sodio, etc. Entonces, esto también vamos a tener que medir cuando hagamos la lectura del electrocardiograma. Y después, si es un QT corto o un QT largo, también tenemos que corregir este QT a través de una fórmula que también vamos a hacerlo posteriormente. Muy bien. Una vez tenido ya, digamos, la introducción, vamos a iniciar con la secuencia de lectura del electrocardiograma. Y esto sí es importante que ustedes sigan esta secuencia. Primero el ritmo, luego la frecuencia, el eje eléctrico, el intervalo PR, las características del complejo QRS, la medición del intervalo QT y alguna alteración, si hubiera, de los patrones de ondas y segmentos del electrocardiograma. Y al final vamos a tener la conclusión. Si yo sigo esta secuencia de lectura, no se me va a pasar nada. Por ejemplo, no se me va a pasar un bloqueo AB primer grado, no se me va a pasar una taquicardia, no se me va a pasar una bradicardia o una desviación del eje eléctrico, etcétera, un bloqueo de rama, no se me va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacen la lectura, generalmente ellos ya se van directamente a ver el electrocardiograma si es que hay alguna alteración, pero no siguen esta secuencia de lectura. Por eso es que se les van muchas patologías. Entonces, no se olviden de continuar con esta secuencia de lectura del electrocardiograma cuando hagan una evaluación. Y empezamos con el ritmo. Lo primero habíamos dicho ritmo. Nosotros tenemos que ver si este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal o un ritmo no sinusal. Cuando hablamos de ritmo sinusal, hay algunos criterios. El primero es que la onda P preceda a cada complejo QRS. Ven acá, onda P precede al complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Ese es el primer criterio. Onda P precede al complejo QRS. Un segundo criterio, que la onda P no tenga variación morfológica. Ven, esta onda P es similar a esta onda P y a esta onda P, pero en la misma derivación, ¿no? Yo no voy a decir, por ejemplo, esta onda P es diferente a esta onda P. Son diferentes derivaciones. Por lo tanto, la onda P no tiene que variar de morfología en la misma derivación. El otro criterio es que el intervalo PR tiene que ser constante. O sea, tiene que medir de acá para acá. Igual el intervalo que PR, ¿no? ¿Qué es el intervalo PR? Es una onda más un segmento. O sea, desde acá hasta acá. Es el intervalo PR. Tiene que ser siempre constante. Otra característica es que el intervalo PR constante tenga que estar asociado a un RR constante, o sea, la distancia de esta onda a esta onda tiene que ser igual que de esta onda a esta onda, en todas las derivadas. Y un criterio principal e importante es que la onda P siempre sea positiva. La onda P siempre va a ser positiva en D1, en D2 y en ABF. Negativa en ABR. Ya les había dicho, siempre la onda P es negativa en ABR e isodifásica en B1. Ven acá, pues, isodifásica en B1. Entonces, esos son los criterios de ritmo sinusal. Yo cuando les pregunto en el examen, coloque los criterios de ritmo sinusal, eso tienen que colocar. Onda P que precede al complejo QRS, onda P sin variación morfológica. Intervalo PR constante con intervalo RR constante y onda P positiva en D1, D2, ABF, negativa ABR e isodifásica en B1. Esa es la respuesta que tienen que colocar si es que les pregunto esas características de la onda P en un ritmo sinusal. Ahora, ¿por qué es positiva en D1, en D2 y en ABF y negativa en ABR? Porque tenemos acá el triángulo de Einthoven. ¿Sí? Este es el triángulo de Einthoven. Tenemos las derivaciones D1, D2 y D3. Este vector que ven en naranja es el vector de despolarización de todos los
de toda la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Se le llama vector resultante o vector principal. Y esto más o menos está a unos 65 grados dentro de un eje normal del corazón. Y si ustedes ven acá, este vector principal viaja casi pegadito a D2. Casi se están mirando las dos cabezas del vector. Por lo tanto, en D2 es donde se va a ver mucho mejor la onda P, por esta característica, que la derivación D2 viaja casi mirándose, casi viajan juntos con el vector principal de despolarización cardíaca. Y este vector también lo está viendo positivo a D1, pero no tan positivo como D2. Lo propio pasa con ABF y también con D3, aunque a D3 lo ve casi cortando, ¿no? Porque se están acá entrecruzando. Pero ABF, que está acá, también lo ve positivo. Entonces, por eso es que la onda P se ve positiva en D1, en D2 y en ABF. Y negativa en ABR, porque este vector, ya habíamos dicho, dentro de la teoría del dipolo, el vector tiene dos partes. Una cabeza, que es la parte positiva, y una cola, que es la parte negativa. Y nosotros acá tenemos, acá es ABL, acá está ABR. Entonces, a la derivación ABR, ¿cómo lo ve el vector? Desde la cola, ¿no? Por lo tanto, va a escribir una deflexión negativa y se va a ver todo el complejo QRS negativo en ABR, siempre, siempre. Solamente hay dos condiciones en las cuales se va a ver una onda ABR, que son, por ejemplo, en un paciente que tiene una dextrocardia, o cuando han invertido los electrodos. Cuando hagamos las prácticas y tengamos el electrocardiograma, yo les voy a mostrar la diferencia cuando está bien colocados los electrodos, y lo vamos a invertir los electrodos para que vean que cuando colocan más los electrodos, la onda R se va a volver positiva, ¿no? Entonces, eso me hacen acordar cuando vamos a prácticas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la onda P va a ser negativa en ABR, ¿no? Este es un ejemplo. Onda P negativa solamente en dos casos: derivadas invertidas y en dextrocardia. Acá, por ejemplo, tenemos una onda P negativa, ¿no? Ven, D1, positiva la onda P, y acá estamos viendo una onda P negativa. Acá también una onda P negativa. Miren, en ABR, la onda P positiva y el complejo QR se inicia como positivo. Entonces, cuando yo veo esto, tengo que sospechar en dos cosas: o es una dextrocardia o es una inversión de los electrodos. Entonces, como yo conozco el electrocardiograma, yo voy a decir que este es un electrocardiograma donde han invertido los electrodos, se han hecho mal el electrocardiograma, por eso se han invertido. Inclusive, si yo veo este electrocardiograma y no sé distinguir, podría pensar que este es un infarto. Ven acá, una onda T negativa en D1 y una onda T negativa en ABL. Entonces, si yo no conozco bien cómo se tienen que colocar los electrodos, podría hacerme confundir con un infarto en miocardio, ¿no? De la cara lateral. Entonces, vemos las dos opciones. Miren acá, este es un corazón normal, ¿sí? Con sus vectores normales. Acá vemos en D1 la onda P positiva, complejo QR positivo, onda T positiva. Y en ABR, onda P negativa, complejo QRS negativo y onda T negativa. Esto es normal, ¿sí? Esto es normal. ¿Qué pasa en una dextrocardia? En una dextrocardia vamos a tener la onda P negativa, el complejo QRS negativo en D1 y en ABR positivo. Entonces, ¿yo cómo sé que es una dextrocardia o que es una inversión de los electrodos por mala colocación? ¿Alguna idea de ustedes? Porque estos dos electrocardiogramas se parecen, ¿no? Porque la dextrocardia, el complejo QRS también está hacia abajo, doctor.
A ver, ¿cómo? No te entiendo muy bien. El D1, perdón. El complejo QRS. Pero mira, este D1, si yo te pongo el ejemplo anterior, acá también está negativo la onda P. Y positivo en ABR. Igual que acá. O sea, mi pregunta es, ¿cómo yo sé que es, por ejemplo, este ejemplo, el que estoy marcando, cómo yo sé que esto es una dextrocardia o es una inversión de electrodos? Porque el D1, en D1, la onda P y el complejo QRS siempre van a ser negativos cuando está tanto en la dextrocardia como en la inversión de, y ABR siempre va a ser positivo. O sea, esta característica la vamos a tener en las dos opciones, o en dextrocardia o en inversión de electrodos. Entonces, ¿qué me ayuda a distinguir si es una dextrocardia o es una inversión de electrodos? Algo muy sencillo. Si ustedes ven acá, en este ejemplo normal, de B1 a B6 va a haber una progresión del complejo QRS que va a ir haciéndose positivo cada vez. Ven acá, es chiquitito, acá la onda R, acá la onda R está más grande, acá en B3 más grande la onda R, en B4 más grande, en B5 más grande y en B6 directamente onda R. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Esto? ¿Sí? Hay una progresión de la onda R. Normalmente. Eso es lo normal, en un corazón normal. Pero ¿qué pasa en una dextrocardia? En una dextrocardia pasa lo contrario. Que la progresión más bien, no va a haber una progresión, sino va a haber una regresión de la onda R. Ven acá en B1 es grande, acá más chiquitito, y en B6 prácticamente desaparece la onda R. ¿Sí? Miren acá la diferencia. De B1 a B6, lo normal es que progresa la onda R, se hace positivo en B6. En la dextrocardia pasa lo contrario. Es positivo en B1 y se hace negativo la onda R en B6. O sea, va no progresando, sino más bien se va regresionando la onda R. De más positivo a más negativo, negativo. Y miren acá en el ejemplo. Acá. Esta es una inversión de electrodos. Y yo veo acá, B1, acá va progresando, progresa. Entonces, esta es una inversión de electrodos porque la onda R está progresando normal de B1 a B6. A pesar de que tenemos onda P negativa en B1 y complejo QRS negativo, y en ABR onda P positiva y complejo QRS positivo. ¿Por qué pasa esto? Miren la localización del vector. En un corazón normal, el vector va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, como en este caso. En cambio, en la dextrocardia pasa lo contrario, va en sentido contrario. Por lo tanto, el vector, la cabeza del vector está viendo ABR de manera positiva. Por eso acá se inscribe en onda positiva. Mientras que en D1, ven acá, este es D1, lo está viendo la cola del vector, por eso se va a volver negativo. Y la progresión va a ser desde B1, que es más positivo, hasta B6, que ve la cola, donde es negativo. Esta es una regresión del complejo QRS, cosa que no pasa acá. Acá avanza de B1, que es chiquitito, hasta B6, ¿no? Va a avanzar así. Porque el vector está en sentido contrario. ¿Se ha entendido esta parte? No, más sí, doctor. ¿Alguien que no haya entendido? Doctor, una pregunta. Al momento de poner los electrodos en caso de dextrocardia, ¿cuál es el correcto, la correcta postura para ponerlo? Mira, los electrodos ya vienen marcados. Generalmente en el brazo derecho viene hay un color que es el color rojo, en el brazo izquierdo el color amarillo y en la pierna izquierda el color verde. Y le llamamos tierra al color negro que da en el... Entonces ahí a veces se equivoca y invierten los electrodos, ¿no?
yo hago, por ejemplo, si no tiene el brazo, si no tiene todo el brazo, pucha, es difícil, ¿no? Porque no nos va a captar esa derivada. Entonces lo que hago es, nunca me ha tocado, porque siempre tienen a un muñón, o sea, digamos, no pueden tener el antebrazo, pero sí tienen el brazo. Entonces ahí le coloco el electrodo. Pero si tiene un pequeño muñoncito donde se han llevado el brazo, el antebrazo, todo, lo saco el gancho y solamente la puntita que se conecta al gancho, lo pego en la parte digamos, del brazo del lado que no tiene, ¿no? Pues sí, me ha tocado algunos pacientes diabéticos que, por ejemplo, no tienen toda la pierna, entonces les pongo en el muslo, ¿no? O si no, les pego el fierrito que se conecta a los ganchos con una cinta, le pego y eso transmite bien también. Miren, me acaba de llegar el sinusal o es un ritmo no sinusal. Ritmo sinusal cuando la P y las características que ya hemos indicado anteriormente. Y es un ritmo no sinusal principalmente en una patología muy frecuente que es la fibrilación auricular, donde el estímulo no sale del nodo sinusal, sino sale de las dos aurículas. Por lo tanto, el ritmo es totalmente irregular. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca? Hay dos formas. Cuando el ritmo es regular, dividimos 300 entre el número de cuadrados grandes. Por ejemplo, acá. ¿Cuántos cuadrados hay? 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, la frecuencia cardíaca sería 60. O también podríamos dividir 1500 entre el número de cuadraditos chiquititos. Por ejemplo acá, ¿no? Con el mismo ejemplo. 5, 10, 15, 20, 25. 1500 entre 25, 60. Entonces, esas son las formas de calcular la frecuencia cardíaca en un ritmo regular. Es un ritmo regular o un ritmo sinusal. Y en un ritmo irregular, como en una fibrilación auricular, donde las ondas están diferentes, no tienen una regularidad, nosotros contamos 6 segundos, cada segundo son 5 cuadraditos. Total serían 30 cuadrados grandes o 6 segundos. ¿Sí? Contamos 6 segundos o 30 cuadrados grandes y dentro de esos contamos cuántos complejos QRS hay. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y lo multiplicamos por 10. Sería 13 por 10, 130. Esa sería la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, principalmente en la fibrilación auricular o en el flúter, que es lo que se ve mucho más frecuente. ¿Sí? Entonces así calculamos la frecuencia cardíaca. Ya tenemos el ritmo. La frecuencia cardíaca. Ahora vamos a calcular el eje eléctrico. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un flúter. ¿Cuál es la diferencia entre un flúter y una fibrilación auricular? Que en el flúter la secuencia de la despolarización va en sentido ortodrómico en la aurícula derecha, solamente es en la aurícula derecha, y nos va a formar estas ondas que se llaman en dientes de sierra, ¿no? Parece que fuera un serrucho, los dientes de un serrucho. En cambio, en la fibrilación auricular no se ven estas ondas. Vamos a ver ondas, no se ve en realidad la onda P, ¿no? Y en el flúter vamos a ver estas ondas en diente de sierra solamente en 3 derivadas de la cara inferior. En D2, en D3 y en ABF. No vamos a ver en otras derivadas. Esa es otra característica, otra forma de diferenciar una fibrilación de un flúter auricular. Son en D3 y en ABF estas ondas en diente de sierra. Doctor, el MIT indica de que se va a acabar la llamada justo ahora, creo. ¿Sí? En la fibrilación no se ven estas ondas en dientes de sierra. Bueno, esto ya es fácil, ¿no? Que es el cálculo de la frecuencia cardíaca que ya no lo vamos a ver, lo vamos a hacer en práctica cuando vemos los electrocardiogramas.
¿Alguien quiere entrar, creo? ¿Están todos? Falta una compañera, doctor, pero ya le estoy mandando el link. Ya, entonces continuamos. A ver, Sofía. Este electrocardiograma. Calcúlame la frecuencia cardíaca. Primero, ¿qué te parece este electrocardiograma? Un segundo, doctor. Es que se entrecortaba. Bueno, doctor, en la derivación 1 no consigo ver con total claridad la onda P. Ya. Es demasiado pequeña, creo, podría decirlo yo, de su altura que nos comentó usted en antes. No, es que no lo veo muy claro, doctor, debe ser mi pantalla. De ahí, pero parece ser onda P positiva y en el AOBF también es negativo, como un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Me dijo la frecuencia, doctor? Ya, antes de la frecuencia, pero ¿qué te parece? O sea, tú cuando ves este electrocardiograma dirías que es un ritmo sinusal, es un ritmo no sinusal. Podría decirlo, que es no sinusal, tal vez. ¿Por qué sería no sinusal? Un segundo. ¿Cuáles eran los criterios de un ritmo sinusal? Que la onda P debía ser positiva, que tenía que aparecer antes del complejo, pero... Antes del complejo QRS, precede al complejo QRS. Sí, en las tres. Otro criterio. Que era constante, pero... es que varía de tamaño, doctor. No lo alcanzo a ver bien. Otro criterio. Disculpe, doctor. Bueno, Por eso siempre todo electrocardiograma tiene que tener un D2 largo. Este D2 largo siempre tiene que ver, porque esto nos da más ondas, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo esto, pareciera que fueran iguales, ¿no? Porque solamente hay 3 latidos, pero acá tengo 1, 2, 3, 4, como 20 latidos tengo acá. Entonces, si yo quiero definir si es un ritmo regular o irregular, tengo que ver principalmente la derivación D2, que siempre viene en los electrocardiogramas en la parte inferior. Entonces, con eso yo veo si es que el RR es regular, ¿no? O no es regular. Y cuando voy a escuchar a la auscultación el corazón, también lo voy a escuchar totalmente irregular. Con latidos diferentes, ¿no? Que no van a tener regularidad. Entonces, ¿esto qué es? ¿cuál, doctor? ¿Qué sería esto? Este electrocardiograma, ¿qué correspondería? Una fibrilación auricular. Porque es vesicular, sí. Porque es totalmente... Cuando ustedes vean un electrocardiograma, cualquier electrocardiograma, y vean diferentes, el complejo QRS, que no es regular, ¿sí? Sin miedo digan que es una fibrilación auricular. Y otra característica importante es que van a ver en V1, acá, estas ondas, como si fueran onditas pequeñas, así como si fueran dientecitos de sierra chiquititos, en V1 siempre, en la fibrilación auricular siempre van a encontrar esto y la irregularidad. Entonces acá yo digo, esta es una fibrilación auricular. ¿Sí? No se olviden. En V1 siempre esta formita, como si fueran ondas P pequeñitas, así varias seguiditas,
y la irregularidad. Con eso yo digo que es una fibrilación auricular sin miedo a equivocarme. ¿Y cuánto sería la frecuencia cardíaca en este ejemplo, Sofía? Considerando que estamos empezando acá, desde acá. ¿En qué parte, doctor? Desde acá. No es de la laptop, pero es muy chiquita la pantalla. Ya, entonces tenemos que contar 30 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hasta acá. De acá a acá, ¿cuántos complejos QRS hay? 8, doctor. 8. Muy bien. 8 por 10. 80. Esa es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, que es una fibrilación auricular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto el ritmo, las características del ritmo, si es sinusal o es no sinusal, la frecuencia cardíaca, calcular la frecuencia cardíaca en un ritmo regular y en un ritmo irregular, principalmente en la fibrilación auricular, pasamos a calcular el eje eléctrico. ¿Sí? Para el eje axial de Bailey. Y en este sistema axial de Bailey, nosotros teníamos acá un eje de las abscisas y ejes de las ordenadas, ¿no? D1 y ABF. D1, como es una línea recta, mide 0 grados, porque no tiene acá grados. D2, ABR, acá está ABR, va a estar a 30 grados. D2 va a estar a 60 grados. ABF a más 90 grados. D3 a más 120 grados. ABL a más 150 grados. Y acá D1, en la parte, digamos, derecha del corazón, va a estar a más menos 180 grados. Cuando el eje eléctrico está de menos 30 a más 110 grados, es un eje eléctrico normal. Si está de más 110 a más 180 grados, el eje está desviado a la derecha. Si está de menos 30 grados hacia más menos 180 grados, el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Vamos a ver en ejemplos. Entonces, normal, cuando está de menos 30, digamos hasta más 100 grados, es normal. Ese es el eje eléctrico normal del corazón. El eje estará a la derecha cuando está entre más 100 grados más o menos, hasta más 180 grados. Acá el eje eléctrico está desviado a la derecha. ¿Por qué está desviado a la derecha? Porque el eje eléctrico normalmente debería venir así. ¿Sí? Entonces, si está a este lado, el eje estará a la derecha. Si está a este lado, el eje estará desviado a la izquierda. Y si está entre menos 90 y menos 180 grados, es un eje desviado extremadamente a la izquierda. ¿Sí? Porque el eje normal tiene que venir así. Entonces, acá tenemos el triángulo de Einthoven. D1, D2, D3, ABL, ABR y ABF. Entonces acá, ¿quiénes cortan? Tienen perpendiculares. A D1 lo corta ABF. Y a ABF también lo corta D1. ABR
lo va a cortar D3 y D3 va a cortar ABR. Y a D2, ABL. ¿Sí? Acá tenemos ABF superperpendicular D1, ABL superperpendicular D2 y ABR superperpendicular D3. De esto nace el sistema axial de Beatty. Tenemos acá D1 superperpendicular ABF, D2 superperpendicular ABL y D3 superperpendicular ABR. Entonces, ustedes tienen que saber todos estos grados. ¿Para qué? Para calcular el eje eléctrico. Eso tienen que memorizar. Analícenlo y es fácil de poder analizar y poder aprendérselo de memoria, porque esto va a ser importante para calcular el eje eléctrico. ¿Sí? Acá vamos a hacer un ejemplo de cálculo del eje eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo acá la derivación de 1, o sea, yo tengo que considerar dos derivadas para calcular el eje eléctrico. D1 y ABF. ¿Ok? D1 y ABF. ¿Por qué? D1 y ABF se cortan. Entonces, con esto yo voy a poder ubicar el cuadrante. ¿En qué cuadrante se encuentra? Acá tengo D1 y acá está ABF. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que cada vector tiene dos partes. Una parte positiva, que es la cabeza del vector, y una parte negativa, que es la cola. Entonces, si yo tengo D1, que es positivo, todo esto es D1. Todo eso es D1. Entonces, cuando se corta la mitad, D1 cuando es positivo está a este lado, o sea, al lado izquierdo, ¿no? En todo esto. Y yo veo positivo en ABF. Entonces ABF acá también es positivo. Por lo tanto, va a estar en todo el cuadrante inferior. ¿Dónde confluyen estos dos? Acá. En el cuadrante inferior izquierdo, que es un eje normal, ¿no? Porque acá está 0 grados y acá está en más 90 grados. Una vez que yo identifico el cuadrante, tengo que buscar el más isodifásico. De todos estos, ¿cuál es el más isodifásico? D3. ¿Sí? Este es positivo, este es positivo, este es isodifásico, este es negativo, este es positivo y este es positivo. Entonces, una vez que ubico el cuadrante, tengo que buscar el más isodifásico. En este caso es D3. ¿Cuál es la perpendicular de D3? ABR. Y ABR está en más 30 grados. Quiere decir que es un eje eléctrico normal. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso ya lo sabíamos. Nosotros es sencillo eso. A ver, Farid, calcúlame el eje eléctrico del segundo de este electrocardiograma. ¿Estás, Farid? ¿O ya te has ido a dormir? No, sí estoy, doctor. ¿Puedes calcular el eje eléctrico? Sí, doctor. La onda más isodifásica estaría en D2 y la... A ver, espérate, vamos a ir, mira, acá yo voy a dibujar D1 y acá ABF, ¿ok? Perdón, Sí, este es D1 y esto es ABF. ¿Cómo está D1? D1 es isodifásico, doctor, y está perpendicular a ABF, ¿no? Muy bien, es isodifásico. ¿Y ABF cómo es? ABF es negativo, doctor. ABF es negativo. Muy bien. Entonces, si ABF es negativo, el eje eléctrico va a estar en uno de estos dos cuadrantes, ¿verdad?
Sí, doctor. ¿Sí? Y si D1 es el más isodifásico, tendríamos que buscar su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular? ABF. Sí, ABF. Por lo tanto, el eje eléctrico estaría en... ¿En cuánto estaría el eje eléctrico? Tengo D1 el más isodifásico, su perpendicular es ABF. Por lo tanto, el eje va a estar en menos 90 grados. ¿Sí? ¿Has entendido, Farito, o no? Sí, doctor. Vamos a ver. Muy bien, a ver. Vivian. Doctor, A ver, calcúlame el eje eléctrico de este último electrocardiograma. El tercero. el tercero, a ver. El más isobifásico sería en D3 y por lo tanto en ABF, no, perdón, ABR siendo negativo estaría en menos 150 grados. ¿Por qué? No sé, doctor. No, perdón, más 30. Claro, más 30 grados. Pues. Estaría más 30 grados. Si yo tengo D1 positivo, ABF positivo. No, es el mismo ejemplo que hemos hecho anteriormente. D1 positivo, entonces está en todo este cuadrante. ABF positivo, los dos, ¿dónde confluyen en este cuadrante? El más isodifásico D3 perpendicular es ABR, por lo tanto el eje eléctrico estaría acá en más 30 grados. ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya, eso van a practicar, ¿ya? Y cuando hagamos el electrocardiograma, ahora sí, desde mañana, todos los electrocardiogramas le vamos a calcular el eje eléctrico y vamos a ver las características de las ondas de acuerdo a los criterios que estamos desarrollando. Luego vamos a ver, ya hemos visto ritmo, frecuencia, eje, ahora vamos a ver el intervalo PR, que ya también lo habíamos escrito. Un intervalo PR corto, menos de 0,12, hablamos de síndromes de precipitación que podrían ser vías accesorias como Gold-Parkinson-White, Mahain, James, Long, Levine, etc. Entonces, el PR siempre tiene que estar entre 0,2 y 0,20. Si es menos de 0,12, preexcitación. Si es mayor de 0,20, como acá, tenemos un PR bien largo, ¿no? Acá, ¿cuánto sería? 20, 24, 40, 44, 0,44. Más del doble del valor normal. Entonces, acá hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Luego, el complejo QRS. El complejo QRS hemos dicho que lo normal es que esté de 0,8 a 0,10 segundos. Este es el ejemplo normal. Cuando vemos en V1 un complejo QRS ancho con una morfología de este patrón de RSR' y onda T negativa, vamos a decir que es un bloqueo completo rama derecha. Y si medimos desde acá hasta acá, ¿cuántos cuadrados hay? Okay. 1, 2, 3, 4. Son 0,16. Entonces, si lo veo en V1, voy a decir que ese es un bloqueo completo derecho. Mientras que si veo en esa distancia, en B6, miren, si yo mido desde acá hasta acá, igual voy a encontrar 1, 2, 3 y medio cuadraditos más o menos, es 0,14. Y con una morfología
que le llaman imagen en torre, pero es ancho. Diré que este es un bloqueo completo rama izquierda. Eso lo vamos a ver con los ejemplos, que se ve mucho mejor con los electrocardiogramas que les voy a mostrar. Entonces, importante medir el complejo QRS en las derivaciones V1, V2, V5 y V6. ¿Ya? Y al final el intervalo QT, que también hemos visto que se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Normalmente debe medir de 0.34 a 0.44. Cuando tenemos un intervalo QT corto, o menos de 0.35, esto podría estar asociado a hipercalcemia, hiperpotasemia, al consumo de dioxina. En pacientes que tienen fibrilación auricular se les da dioxina para controlar la frecuencia cardíaca, podría cortarnos el QT. Entonces podría estar asociado a eso un intervalo QT corto. Y un intervalo QT largo está asociado a fármacos antiarrítmicos, como por ejemplo la miodarona, a cardiopatia isquémica, a miocardopatías, también a hipocalcemia, misedema, síndrome QT largo hereditario. Este intervalo QT largo es importante también determinar, porque cuando un paciente tiene intervalo QT largo podría estar asociado a canalopatías que nos pueden llevar a muerte súbita por taquicardia ventricular. Entonces es importante calcular el QT en un electrocardiograma. ¿Cómo se corrige el QT? Esa es la fórmula. QT corregido es igual al QT sobre la raíz cuadrada de R por R. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Yo tengo, ¿cuánto es el QT? El QT normal es de acá hasta acá, que es 0.32 segundos. ¿Cuántos cuadraditos equivaldría? 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, como cada cuadradito vale 0.04, sería 0.32. Ese es el QT. Y este QT es menor que el 0.35, entonces yo podría decir que este es un QT corto. Pero cuando yo lo corrijo, lo voy a corregir, voy a aplicar esta fórmula, que es la fórmula de Bassini. Entonces le voy a dividir el QT entre la raíz cuadrada de R por R. Entonces tomo un complejo QRS, hace el otro complejo QRS y mido cuántos cuadrados hay. Acá hay 0.2, 0.4 y 0.6, ¿no? Como cada cuadrito vale 0.4, por 5, 0.20. Por 10 sería 0.40. Y por 12 sería 0.60, o sea 0.6. Entonces, 0.32 sobre 0.6 me va a dar igual a 0.41 segundos, que está dentro del rango normal. Entonces, aparentemente era un QT corto, pero cuando yo lo corrijo, es un QT normal. ¿Se ha entendido? Doctor, esta fórmula la tenemos que aplicar siempre que observemos un intervalo QT menor. Sí, siempre que sea un QT corto o un QT largo. Si el QT está normal, no tienes por qué aplicarlo. Lo que queremos es corregir para ver si realmente es un QT corto o es un QT largo. O sea, si el intervalo QT es menos de 0.35, aplicas esta fórmula. O si el QT es más de 0.44, aplicas esta fórmula. ¿Ya? Bueno, acá vamos. Son algunos ejemplos de QT corto. Este es un paciente con flúter. Sí, este es un paciente con... A ver, acá. Esta era una cardiopatia isquémica, ¿no? Sí, esos son ejercicios ya que se han metido acá. Listo, entonces, esa es la parte inicial que tienen que aprender por el momento. Y desde mañana vamos a empezar a hacer las lecturas de los electrocardiogramas con estos criterios que hemos aprendido hoy día. Y todos los días vamos a ir avanzando. Yo les voy a mandar mañana una serie de electrocardiogramas y cada uno va a ir desarrollando
y lo vamos a, en una hora que tengamos así como